empezamos otro video. Voy a hablar de la serie Scooby-Doo, como ya vieron en el título, porque fue una serie infantil de dibujos animados, infantil juvenil, que yo miré y disfruté durante toda mi infancia. Y lo que hizo esa serie fue darme paz mental. Ahora voy a explicar por qué. Scooby-Doo es una serie de dibujos animados estadounidense. Otra vez aparece acá Hanna-Barbera y más tarde la Warner a través de Cartoon Network. Se empieza a emitir en la televisión y llega hasta todo Latinoamérica y hasta el mundo en la década de 1970 y sigue hasta pasados los 2000, casi diría 2020, a través de la serie original y después reediciones de la serie, secuelas de la serie original, películas animadas, especiales. Hubo 5 películas, no, 4 películas que se hicieron con actores reales que personificaban justamente al dibujo animado. ¿De qué trataba esta serie y por qué fue fundamental en mi niñez ver Scooby-Doo? Además de que era un dibujo animado muy divertido, los episodios, la serie original tuvo 25 episodios que duraban cada uno 30 minutos. Y la trama de la historia de cada uno de los capítulos trata sobre un grupo de amigos adolescentes. Estaba, por un lado, Fred, Daphne, Vilma y Shaggy, que tenían una mascota que se llamaba Scooby-Doo, que era un perro, creo que era un gran danés, creo. Porque eso también fue cambiando en la serie original hasta que queda el perro que se ve en absolutamente todos los capítulos. Que en principio era el perro de Shaggy, pero era la mascota del grupo. Entonces, este grupo de amigos adolescentes en general se dedicaban a resolver misterios. ¿Qué pasaba en cada capítulo? Ellos, em, en general, el capítulo comienza con ellos volviendo de alguna actividad adolescente, alguna actividad que tenía que ver con su edad, cerca del anochecer. Entonces, toda la serie está ambientada en, digamos, aventuras nocturnas que tiene este grupo adolescente. ¿Qué pasa? Que en ese camino, a la vuelta de esa actividad que ellos hacen, se topan con alguna especie de monstruo o de personaje misterioso. Y empiezan que los asusta, que los persigue, hay algún incidente ahí que tienen, se tropiezan con ese personaje y sospechan que hay un misterio por resolver y empiezan a buscar pistas. En general son locaciones que van cambiando en distintos lugares en donde ellos van llevando adelante sus actividades, entonces con los lugareños van buscando pistas para poder ir resolviendo ese misterio. ¿Qué pasa? Que los monstruos que aparecen ahí en esa serie tienen que ver con cuestiones muy esotéricas, es decir, aparecen fantasmas, brujas, generalmente personajes que tienen que ver más con, eh, no con explicaciones que tengan un asidero en la realidad, ¿sí? Eh, entonces, en principio, daba como un poco de miedo lo que se planteaba en esa serie, porque en definitiva era una serie de resolución de misterios de fantasmas o de brujas o de brujería o de monstruos sobrenaturales, por ejemplo. Em, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que van
resolviendo, juntando pistas para resolver ese misterio, finalmente hacia la última parte del capítulo, lo que hacen es desenmascarar, literalmente desenmascarar, porque en general ese monstruo, ese fantasma, esa bruja, era alguien disfrazado que tenía una máscara que ellos se dedican a, le sacan la máscara al monstruo o el disfraz al monstruo y entonces se dan cuenta que en realidad es una persona que llevaba adelante todas esas actividades de monstruo, de fantasma o de brujería para asustar o para obtener algún beneficio. Y acá está el punto crucial de la serie. Todo lo esotérico tenía una explicación racional. Y eso a mí me daba una paz mental. Me encantaba llegar a el final del capítulo y poder ver y poder concluir que en realidad los fantasmas no existen, las brujas no existen, los monstruos no existen, sino que son personas de carne y hueso que actúan de una determinada manera para obtener algo. Eso era algo inédito en ese momento. No había dibujos animados que se dedicaran a plantear esta idea. La serie está planteada como si fueran detectives que van resolviendo misterios, pero para mí iba bastante más allá. Era como dar por tierra a toda la cuestión fantasiosa que era perjudicial para las personas en definitiva y darle una explicación racional. Y eso nos va a llevar a otro video que voy a hacer y que va a aparecer después de este video, en el que voy a plantear por qué la ciencia y el conocimiento científico está tan cuestionado en general en nuestra sociedad y qué es lo que pasa ahí. ¿Cuál es el tema ahí? Bien, la serie de Scooby-Doo era fantástica, los personajes eran maravillosos, en general la que proponía la resolución final de cada uno de los misterios era el personaje de Vilma. Viajaban en una camioneta que era genial, la camioneta tenía el arte del Flower Power, de hecho la camioneta tenía el nombre de Mystery Machine o la máquina del misterio, una cosa así, y bueno, era fantástico porque era el grupo subido, todo el grupo de amigos subido en esa camioneta, recorriendo distintos lugares para buscar pistas. Realmente lo vivías como una aventura que se iba resolviendo a medida que transcurría esa media hora. Bueno, la animación fue cambiando a lo largo de los años, porque ya les digo, llegamos hasta casi los 2020 y esta serie se empieza a emitir en 1970, o sea que cambió de animadores. El principal fue Takamoto, que es, ahora les voy a poner el nombre acá, que es el animador que trabajó exclusivamente con Hanna-Barbera durante muchas décadas, mucho tiempo. Y la verdad que el dibujo y para la animación que había en ese momento era bastante revolucionario lo que ocurría. Fue como, de hecho, fue la precursora, por ejemplo, de los Picapiedras, bueno, y de otras series bastante conocidas que también fueron como furor y se vieron un montón y se emitieron un montón. Bien, ¿por qué a mí esto me generaba una paz? Porque cuando uno es niño o niña, cuando uno está en la época de la infancia, muchas explicaciones quedan en el nivel de la fantasía. Si bien esto es fantástico, porque, bueno, literal, valga la redundancia, está buenísimo porque uno ubica un montón de cuestiones que va percibiendo en ese mundo de fantasía. También es cierto que muchas de estas cuestiones podían llegar a dar miedo o a generar incertidumbre. Entonces, que existiera este dibujo animado en donde todo tenía una explicación, todo tenía una explicación concreta, había pruebas contundentes de que eh, el fantasma en realidad no era un fantasma, era una persona que se dedicaba a hacer de fantasma. Incluso recuerdo muchos capítulos, por ahí voy a poner algunos títulos que fueron fantásticos, que
eh, para poder hacer que aparecieran fantasmas o monstruos sobrenaturales, se inventaban maquinarias y había como sistemas ahí mecánicos para ofrecer la ilusión de que todos estos personajes existían, cuando en realidad era una persona, un ser humano de carne y hueso o un grupo de personas que estaban accionando para crear y para generar esa fantasía y provocar miedo, incertidumbre, angustia y en general obtener algo, un beneficio a cambio de todo eso. Entonces, para lo que fue mi niñez, Scooby-Doo marcó un momento muy crucial, porque yo ahí empecé a pensar, si se quiere, fue uno de los puntapiés que me llevó a pensar en términos científicos. Parece mentira, pero desde la infancia nosotros, los seres humanos, empezamos a desarrollar el pensamiento científico. Yo lo que no sé es por qué, con el correr de los años y a medida que nos vamos escolarizando, sobre todo, toda la parte de las disciplinas científicas terminan siendo como, no sé, como aburridas, difíciles, complejas, cuando en realidad es todo lo contrario. La ciencia y el conocimiento científico lleva claridad y en todo caso lleva paz mental, porque lo que propone son explicaciones concretas basadas en datos de la realidad. Ese va a ser el próximo capítulo. Entonces, bueno, yo rindo acá un humilde homenaje a la serie Scooby-Doo, a todos sus personajes, especialmente a Vilma, que era la que se dedicaba a unir todos los cabos sueltos y por fin a descubrir. Y por supuesto, a través de digamos, el que unía todo, que era Scooby-Doo, el perro, que nada, era muy característico, el perro ayudaba a descubrir, a juntar pistas y a descubrir y a resolver los misterios. Y creo que la disfruté muchísimo durante mi infancia. Después vi las películas, creo que vi alguna, ¿no? Vi todas. Em, y desde aquí, desde este humilde canal, le mando un homenaje a los creadores de esta serie, porque la verdad que fue muy hermoso poder tener ese momento de explicación que a mí me ubicara en la realidad, ¿sí? Y no me dejara en ese mundo fantasioso que es muy necesario, es muy bueno, es muy lindo, es muy hermoso, pero a la vez a veces puede generar muchísima angustia. Entonces, bueno, mandamos un enormísimo homenaje a Scooby-Doo. Dejamos aquí, soy Gabriela de la Puente y estoy en YouTube.